que es el famoso blindaje 2001, y acá llegamos a qué es el blindaje, que era un préstamo que le dio el FMI a De la Rúa, que era un préstamo de 39.700 millones de dólares. En el 2001 le iba a aportar 13.700 millones el FMI, que es lo que se llamó el blindaje. Bueno, ¿viste cómo el tema de cómo el ciclo económico argentino basado en la socialdemocracia que imponía el consenso de Washington te lleva a estos resultados que siempre tenés al FMI atado, tenés déficit fiscal, tenés caída, o sea, tenés tipos nefastos que hacen políticas nefastas. O sea, toda la socialdemocracia es el cáncer del mundo. ¿Qué fue el blindaje 2001, podríamos decir? Porque fue... O sea, últimamente, hace unos días en los medios se alarmaron de lo que dijo Bullrich, que dijo que habría que salir del cepo rápidamente y que para hacerlo, lo que va a hacer es pedirle un blindaje de dólares al FMI. Igual antes y todos salieron a alarmarse diciendo, no, el blindaje. Pero antes tiró dijo, no, porque si seguimos en el cepo vamos a estar encepados. Ah, esa no la escuché. Sí, yo lo escuché. Mirá. Y para entender esto habría que entender un poco la historia de cómo gana De la Rúa. O sea, De la Rúa gana en el 99, ¿no? Justamente con la alianza, diciendo que él iba a ser el que mantenga la convertibilidad. Sí, era su spot de campaña, dice, convertiría como uno de los caballitos. Claro, porque Alfonsín creo que la quería sacar, y Duhalde también, al principio medio que quería sacarla, después vio que perdía muchos votos y dijo, no, bueno, la voy a mantener. No, claro, porque toda la gente decía, resolvimos la inflación, vamos a dejarlo. Claro. Vamos a dejar la convertibilidad así, tal cual está. Y sí. Y el tema es ese, que Duhalde tenía la idea de sacarla, pero no lo decía porque sabía que iba a perder las elecciones y así, ¿no? Entonces que De la Rúa ganó diciendo desde el principio, yo voy a ser el que sostenga la convertibilidad. Y básicamente la alianza era como una alianza de partido entre los radicales y lo que era el Frepaso, que era como un partido que estaba medio a la izquierda de lo que era Menem. No, estaba a la izquierda, era la izquierda dentro del PJ. Claro, era como los de peronistas que no les gustaba que Menem fuera neoliberal. Y se hicieron su propio frente, su propio Entre partido. ellas estaba Cristina, Sí. la propia Cristina, Claro. y obviamente el Chacho Peñalosa, ¿no? Claro, el Frepaso se Claro. dio a Lilita. ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, Mirá. no recuerdo. Y después se Ella, hizo- o sea, Lilita, la coalición cívica sale del radicalismo. Pero Claro. sí, en esa época Sí. estaba dentro del radicalismo, por lo tanto estaba dentro de la alianza. Claro. Que después hace Sí, la coalición en el 2003, creo que hace la coalición. Que primero fue Ari, después la Ari. coalición cívica. Claro, sí. Y el tema es que entre esos peronistas más de izquierda y los radicales hicieron la alianza para ganar. Y el vice era Era el Chacho Álvarez. eso, que era peronista. Eso Era hay que peronista, decirlo. sí. El vice de la Rúa. Y el tema es que la alianza tampoco duró mucho, pero ya en el 2000, un año después de Kazuma de la Rúa, Chacho Álvarez le renunció a la vicepresidencia Sí. y lo dejaron solo solo el partido radical, ¿no? El viejo partido radical. Lo dejaron solo sin el apoyo del Frepaso, sin tanto apoyo. Incluso dentro del radicalismo, De la Rúa tampoco tenía tanto apoyo. Porque ya también en el 2000, ¿no? Le empezaron a sacar poder desde adentro la facción de Alfonsín. Que Alfonsín no lo quería De la Rúa. Alfonsín decía que había que devaluar. Sí. Entonces, esta era más o menos la situación política. Y el tema es que, ¿qué pasaba? Que a finales de los 2000 había unos problemas económicos que por ahí no eran evidentes, pero que, bueno, después estallaron, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que cuando asume De la Rúa, el problema era el déficit del Estado. O sea, que había que financiar la convertibilidad, y había que financiar todas las políticas, y no había plata. Entonces, primero lo que hace el ministro de Economía de La Rúa, que era Machinea, es hacer un aumento de impuestos importante, digamos. En recesión. Claro, la economía estaba en recesión En además. recesión subió impuestos. Sí. Para recaudar más. O sea, fijémonos la mentalidad de esta gente, ¿no? Y el tema además es que el país llevaba en recesión varios años. Sí. Creo que desde el 98. Sí, del Desde el crisis del 98. tequila y después el... Fue pegándole, pero básicamente el fuerte de la recesión es más o menos desde el 98, que es lo que Sí. hace que pierda Duhalde, que se veía como una continuación demasiado apegada al menemismo. Claro. Y ganó el cambio. Ganó el cambio, que era la alianza. Ganó la fuerza del Ganó el cambio. Es que en realidad en el mundo, o sea, Argentina podía tener acceso a dólares porque había crédito barato. Cuando entra en crisis México y los países del sudeste asiático, el crédito que fue hizo lo que hace siempre, se va a Estados Unidos y dice, no, le pretexto insentable. Claro, sí. Y el tema es ese, que entre que la economía lleva en recesión ya varios años, ¿no? Machinea va y mete este impuestazo. ¿Y eso qué hace? No recauda más, recauda menos. Menos, y más recesión. Porque subir impuestos, como es una política fiscal recesiva, lo que hace es que te contrae la actividad económica. Entonces, te contrae la actividad económica, tenés menos para recaudar. Por lo tanto, sí, subiste impuestos, pero tu base imponible es menor. Entonces, recaudás menos. ¿Y qué pasa? Que eso te agravó la crisis, ¿no? Porque seguía estando el problema de, bueno, ¿cómo hacemos para financiar esto? Y nadie sabía bien cómo hacer. Y Argentina seguía tomando crédito. Nadie sabía. Yo creo que sí sabía, pero
Los que estaban ahí arriba eran bastante burros y no les convenía. Pero de la Rúa, si hubiera sabido, habría devaluado, me parece a mí. No, le hubiese, no sé si vas a hablar, no te quiero adelantar, cuando lo trae al Bulldog. Claro. No, igual falta por el Falta, sí, pero básicamente el tema es ese, ¿no? Nadie quería, hasta ahora con Machinea, no se contemplaba ajustar el gasto público en otros lugares, era subir impuestos, no funcionó, bueno, no se podía emitir, bueno, Argentina se seguía endeudando. O sea, era una situación económica en realidad bastante grave, aunque no es que todavía se notaba tanto. Y a finales de los 2000, creo que ya no sé si en diciembre o un poco antes, le cierran el acceso al crédito voluntario a Argentina. Entonces Argentina, que se venía endeudando al mercado de crédito común, ya le cierran el acceso, que también tiene que ver esto que decía el Chango, ¿no? De que ya Estados Unidos cambia un poco su política. Está ya los últimos años de Greenspan en la Reserva Federal y le cierran el crédito. Entonces de la Rúa no se le ocurría nada para hacer y lo que estaba haciendo entonces era negociar con el FMI justamente porque lo único que se le ocurría era que, bueno, que el FMI le tire plata para seguir financiando. Que es el famoso blindaje 2001 y acá llegamos a que es el blindaje. Que era un préstamo que le dio el FMI a De la Rúa, al gobierno, ¿no? Al gobierno argentino, presidido por el doctor De la Rúa. Que era un préstamo de 39.700 millones de dólares que le iba a dar el FMI a lo largo de, no era todo en el 2001, pero a lo largo de distintos años. En el 2001 le iba a aportar 13.700 millones el FMI, que es lo que se llamó el blindaje. Después, otra parte, le iba a aportar el Banco Mundial, el BID, después distintos bancos comerciales. Las FJP tenían que aportarle al gobierno también. Y el gobierno de España también le prestó al gobierno argentino directamente. Bueno, ¿viste cómo? O sea, cómo... Esto ya me cansé de hablarlo. El tema de cómo el ciclo económico argentino basado en la socialdemocracia que imponía el consenso de Washington te lleva a estos resultados que siempre tenés al FMI atado, tenés déficit fiscal, tenés caída, o sea, tenés tipos nefastos que hacen políticas nefastas. O sea, toda la socialdemocracia es el cáncer del mundo. Está bien. Sí, estoy de acuerdo con el... No sé si ponernos la palabra socialdemocracia, pero sí estoy de acuerdo. Pero bueno, el tema es este, ¿no? Y la idea del blindaje era como, bueno, que había mucha especulación de no si Argentina va a entrar en el default, no va a entrar en el default, va a pagar o no. Y la idea era poner como un blindaje, como un escudo, que sea, mirá, tenemos todos estos dólares para pagar. Y así calmar los mercados. Lo que le hicieron a Massa. Claro. Y la idea de la Rúa era, bueno, decir, con esto se calman los mercados y así la economía va a crecer. Esa era como la idea que tenía, ¿no? Del blindaje. ¿Qué pasa? Que el blindaje en realidad era como muy justo, era lo justo para hacer los pagos y ya está. O sea, no es que tenía mucho más, era para pagar ese año y ni siquiera era para pagar todo lo de ese año. Había alguna deuda que había que volver a acordarla, había que refinanciarla. Y tampoco había ninguna medida para fomentar el crecimiento económico inmediato. Porque lo que se acordó con el blindaje que fueron dos cosas, que fue la reforma previsional y la privatización de las obras sociales. ¿Y qué pasa? Que esas dos cosas eran como más a mediano plazo. O sea, no es que vos hacés la reforma previsional y ya empezás a crecer así de una. Y la privatización de las obras sociales tampoco. Y el problema es que Argentina tenía el problema urgente, que era que se estaba quedando sin salidas de financiamiento para el Estado que tenía y para el sistema económico que tenía. Es que esto, la mentalidad que tenían era como ajustando el gas, ¿viste? Un poco la keynesiana o la teoría más 60 por ahí de la economía de bajar la tasa para que baje la inflación, para que esto después en algún momento va a generar algún ciclo virtuoso. Ajá. Me parece un poco esa idea nefasta, ¿viste? Del FMI que tuvo mucho tiempo, que fue la misma idea que le planteó Macri. De subamos la tasa para que baje la inflación y en algún momento va a recaudar más y después, o sea, estupidez. Creo que no sé, los técnicos del FMI, boludo, para mí que son, no sé de dónde carajo lo sacaron, boludo. Yo creo que podrá administrar mejor el fondo, boludo. Y son matemáticos, amigo, lo único que buscan es que cierre la cuenta. Bueno, tampoco son cuentas demasiado difíciles pero, de hacer, el FMI es un organismo político. Sí, además, creo que va más por ese lado. Creado también por la socialdemocracia ya. Sí. Por los estados, pero es político y ellos tratan de que cierre el número, pero ya tienen el objetivo que le dicen de arriba, dale plata a este y hacer de alguna forma que cierre y tiran cualquier cosa. Moreno critica ahí en su programa al FMI porque dice que como yo, dice que es un instrumento de la socialdemocracia globalizadora. Sí, o sea, Mele que dice que el fondo es una institución keynesiana. Sí, o sea, es un organismo que agarra a gobiernos que no son solventes, que están por entrar en crisis y les tira plata para que se mantengan políticamente. O no si no les conviene claro, políticamente. O sea, le preguntan a Estados Unidos si es aliado o no. Claro, ahora el quilombo que tenés que China te puede financiar. Y a Macri le tiraron porque era el aliado. Igual no solo Estados Unidos, Massa tuvo problemas en este acuerdo con Alemania y Japón, que le vetaron muchas cosas.
Pero bueno, eso vamos a hablar Sí. ya con más. Pero bueno, el tema es que era como muy justo lo del FMI, porque Argentina en el 2001 tenía que pagar 21.800 millones de vencimiento de deuda. Y el FMI le dio 9.700 millones en efectivo. Y las FJP se comprometieron a prestar 3.000 millones y los bancos comerciales 10.000 millones. Entonces, entre todo eso, ¿qué te queda? Tenés 13.000 millones, tenés 22.000 o 21.000 y pico, casi ahí justo, ¿viste? Y el tema es que está bien pagar las deudas, pero la economía sigue teniendo un déficit primario más allá de las deudas. Y sigue estando en recesión. Es un poco lo que pasa Y igual te ahora. quedan las deudas del año que viene. Sí, tienen cosas de lo que pasa ahora. Pero un Sí, poco sí. le pasa ahora porque hoy el déficit del sector público lo están bancando los jubilados y los empleados vía inflación. Es lo que pasa ahí, o sea, ahí el déficit del Estado lo bancaba la FJP, lo bancaban los bancos, o sea, todo el mundo lo Sí. bancaba. O sea, Sí, el sí, problema o sea, no es Argentina, el problema es el Estado. O sea, el argentino. Estado absorbe todo el crédito disponible. Todos los recursos de la economía se los chupa el Estado. Ujú. Sí, sí. Y el tema es que igual en un principio había como un gran optimismo, ¿no? Estaba el anuncio famoso ese de la Rúa. Qué lindo dar buenas noticias. Sí, que dice qué lindo dar buenas noticias ahí con los anteojos. Pero cuando fue lo del blindaje que se oficializó y el FMI salió a respaldarlo públicamente con Stanley Fischer, ¿no? Sí. El que era el segundo del FMI. Bueno, el Merval, por ejemplo, subió 19,9% en un mes. O sea, en un principio había como cierto optimismo en el mercado. Y por ejemplo, el riesgo país que había llegado a 1000 a finales del año 2000, ¿Bajó a 600? bajó a 695. No, casi le pego, amigo. O sea, había como algún optimismo, ¿no? Y los Sí, pero muy bancos, estúpido, ¿no? los bancos estaban dando crédito a menor tasa y los plazos fijos ponían más rendimiento. Como que la gente pensaba que iba a funcionar. También ahí podemos decir cómo la economía no siempre es lo que cree la gente, ¿no? Por ahí la gente piensa que todo va bien y de la nada se la pega. Va, como pasó a Estados Unidos el 29, ¿no? Y en 2008. Claro. Y el tema es ese, que no había los fundamentos macroeconómicos para decir que esto iba a crecer. Y que dependía todo mucho del sector externo, porque dependía que no hubiera otra crisis internacional, o que Estados Unidos bajara las tasas, o que el euro se siguiera apreciando, porque como Argentina no podía devaluar, ¿y cuál era la única manera que tenía de financiarse exportando? Claro. Entonces vos para exportar más, una opción era devaluar, o que el euro se siga apreciando como se estaba apreciando en ese momento. Pero eso es algo circunstancial y que no depende de vos. Entonces de tirar una moneda al aire. Aparte que Argentina era cada día menos competitiva con la convertibilidad, como para Sí. exportar. Claro, aparte la Sí, sí. y la Ese es el productividad tema. argentina, o sea, ni en pedo estaba para que un trabajador argentino gane lo que ganaba en dólares. No, claro, o sea, no es que... El problema es ese, que no se hicieron todas las reformas necesarias como para sostener eso, o en todo caso no se quiso devaluar como para poder hacer un punto medio entre la reforma y devaluar. Y bueno, eso es lo que pasa, por eso la gente también estuvo enamorada de ese modelo. Vos fijate, mirá, ahí CQC en 2000 se fueron a Estados Unidos a Wall Street Ajá. y va el chabón y dice, tengo un peso. Viste, dame". yo te dije CQC, se lo dije la semana pasada, él no sabía lo que era CQC. Amigo, bueno. Se lo dije la semana pasada. Sí, sí, Nació sí. en 2009, boludo. Era 2009. Va el 2002. tipo, va el de CQC y le dice, tengo un peso, dame $1. Sí, Y yo lo el vi. yankee lo mira y le dice, no, Y te lo cambia por 2. No, me no, parece. no, le va y lo mira, no, te doy 25 centavos. Dice, no, pero un peso, $1. Y el chabón lo mira y dice, no, tomátela, flaco. No. Después viene un italiano, tengo un peso, dame $1, el tipo le da. Y dice, uy, ¿cómo lo cae al Tano? Y después el Tano se da cuenta y dice, che, me acaban de decir que esto no vale, $1, dame mi guita. O sea, en el mundo ya sabía lo que pasaba, menos Sí, nosotros. sí, nadie te vivíamos agarraba aquí. pesos. No, sí, sí. Pero es acá lo cierto. cambiábamos por $1. Y claro, Acá porque teníamos dólar era, barato. porque era la convertibilidad forzosa. El tipo de cambio fijo. Sí, No es fijo. lo mismo que convertibilidad. No, sí, sí, fijo. Claro, claro. Y el tema es que además de esto, porque el blindaje, que era un blindaje para el Estado, pero el sector privado no tenía blindaje. Y el tema es que las empresas argentinas, en el 2001, se le vencían obligaciones por 10.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa? Que no tenían manera de pagarlo. ¿Por qué? Porque la economía estaba en recesión, o sea, no estaban teniendo más ganancias, no tenían ganancias como para pagar la deuda ahí de una, y tampoco podían refinanciarla. ¿Por qué? Porque como el Estado argentino era insolvente y le habían cerrado el crédito al Estado argentino, nadie te tomaba deuda de empresas argentinas, te las tomaban con sobretasa, era una sobretasa del 12%. Claro, Entonces- y aparte en el mundo, después de la crisis.com, cayó la tasa de interés. Claro, Estados Unidos estaba bajando la tasa de interés en ese momento. Sí, sí. O sea que básicamente las empresas argentinas tenían ese problema y que podían quebrar con eso. Y el Estado argentino estaba ahí al límite, no tenía como para financiarlas ni nada. Y tampoco se le ocurría ninguna reforma que vos dijeras que esto va a hacer cambiar todo y va a crecer la economía, ¿no?